El panorama económico actual y futuro puede afectar tu bolsillo. ¿Cómo defenderte ante ello? Sabemos que la situación económica en las últimas semanas ha sido bastante complicada, tanto para empresas y familias que se están enfrentando a nuevos retos, dada la coyuntura actual. Por eso me quiero centrar hoy en dos cosas. No solamente estrategias de finanzas personales, sino también estrategias de inversiones. ¿Qué tipo de inversiones, qué tipo de estrategias podemos hacer bajo el escenario actual? Vamos a ponernos un poquito más técnicos en este video. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, pues nadie tiene una bolita mágica para saber con exactitud, pero ya han pasado situaciones similares, si no exactamente iguales, pero sí parecidas en el pasado. Todas las economías tienen lo que llamamos ciclos económicos. Esos momentos en que podemos evaluar si la economía está en auge, en expansión, o estamos en un periodo de recesión. Y estos no son subjetivos, no es como que una persona diga, ay, pues yo creo que sí estamos en una recesión, o yo creo que sí estamos en una expansión. Hay ciertos indicadores de la economía, la inflación, el crecimiento, el nivel de la bolsa, las tasas de interés, que cuando analizamos estos diferentes indicadores, podemos saber en qué estado del ciclo económico estamos. Y ojo, hay muchos indicadores económicos que podemos analizar para saber qué es lo que está pasando. No nos vayamos con la pinta, porque luego leemos una noticia donde nada más viene uno y ya con eso pensamos que estamos en una situación particular. Pero bueno, hoy el mundo está muy interconectado. Lo que pasa en el país y en el resto del mundo nos afecta a todos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora no solamente nos tenemos que fijar en lo que pasa en el país, cómo está creciendo en la parte económica un país, sino cómo está creciendo el resto del mundo. Y por eso vamos a ver muchos ciclos económicos del mundo y que muchos países reaccionan de una forma similar. Para entender mejor esto del ciclo económico y en dónde estamos parados el día de hoy, quiero que sepas que tiene 5 etapas muy marcadas. Primero, la expansión, donde hay un crecimiento de la economía, hay empleo, hay consumo, la economía va avanzando. Llegamos a una etapa luego de auge. El auge pues es el punto máximo de crecimiento de la economía. Pero bueno, todo lo que sube tiene que bajar y está la etapa de la recesión. Es decir, cuando algo sucede en el país o en el mundo que hace que la actividad de la economía empiece a disminuir. Hay por ahí un término que dice que si un país no crece durante 2 trimestres y al contrario está decreciendo, puede entrar en una recesión técnica. Pero bueno, tomémoslo con cautela porque les digo, hay muchos factores que debemos de analizar para esto. Luego podría haber otra etapa del ciclo económico que se llama depresión. Así como teníamos el auge, que era el punto más alto de la economía, tenemos la depresión, que es el punto más bajo en cuanto al crecimiento económico. Pero ojo, históricamente no son eternos. Estos ciclos económicos tienen un cierto tiempo cada una de las fases y entramos a la quinta fase, que es la recuperación, donde la economía comienza a caminar nuevamente, comienza a haber empleo, comienza a haber consumo, etc. Gráficamente lo veríamos de esta manera: las diferentes etapas de la economía creciendo, llegando al auge, luego una desaceleración, depresión y una recuperación, y así se repite el ciclo. Bueno, básicamente, ¿cuánto duran los ciclos económicos? Pues no hay un momento exacto, pueden durar 10 años, 11 años y en otros casos pueden ser periodos más cortos de un par de años solamente. También creo que todos hemos oído hablar del famoso PIB, el Producto Interno Bruto. No es otra cosa que en un solo número engloban el consumo de la economía, la inversión, el gasto público, las exportaciones, en pocas palabras, cómo está creciendo un país, pero en un solo número. ¿Y por qué te platico todo este rollo? Bueno, fíjate cómo el PIB del país, en esta imagen, podemos ver cómo sí ha ido creciendo a lo largo de los años. Pero hay varios momentos de la economía donde vemos esa caída, esa parte del ciclo económico. Por ejemplo, ahí remarcado en rojo, vemos un ciclo económico muy claro y muy drástico. ¿Y cuándo creen que pasó eso? Bueno, ya tiene más de 10 años y pasó en la crisis financiera del 2008. La crisis inmobiliaria que empezó en Estados Unidos, donde hubo situaciones complicadas de la economía y además un exceso de créditos inmobiliarios que la gente no pudo pagar, y bueno, pues tuvimos un ciclo económico en el país y en el mundo, con su respectiva caída, luego la recuperación, el crecimiento, etc. Y bueno, no fue algo eterna esa situación, pero sí duró un tiempo considerable. Más o menos 2 años fueron complicados. Y no fue la primera vez que habíamos visto esto.
Por ejemplo, a principios de los 2000, cuando vimos la crisis.com, donde muchas empresas de tecnología tuvieron una burbuja, precios muy elevados, pero llegando a los 2000 hubo una caída importante y duró cerca de 3 años. O la crisis del petróleo en 1973, que también fueron poco menos de 2 años complicados. Pero bueno, ya que sabes todo esto, adentrémonos más en el tema de inversiones. Y por eso la estrategia de hoy se llama... ¿Cómo manejar tus finanzas e inversiones en una época de crisis económica? La principal causa de lo que estamos viviendo hoy en día, pues la mayoría lo conocemos. Pero a ver, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues no tenemos una certeza. Tampoco antes se tenía en las crisis pasadas que revisamos. Pero también va a depender de mucho cómo vaya la evolución en los temas de salud, las medidas de precaución que la gente tome, porque al final del día todo eso también va a afectar la economía. Y hoy lo estamos viendo muy claro, desde el pequeño restaurante o los centros comerciales que antes los veíamos llenos, donde veíamos una actividad económica, veíamos consumo, locales pagando renta, veíamos una actividad económica, pues hoy los vemos prácticamente vacíos. Porque al final, mucha gente está en casa. Si está en tus posibilidades, por favor, quédate en casa. Entonces, todos los efectos que estamos viendo están frenando el consumo. Y no lo digo en particular solo, por ejemplo, para el dueño de la plaza y ver sus locales vacíos. Lo digo para todos. Al final, esos locales tenían proveedores locales, chicos, medianos y grandes, que proveen la mercancía. Tenemos los diferentes empleos. Hay muchas personas y familias que están viendo este impacto en su consumo y en los ingresos, claramente. Y bueno, como te decía al principio, hoy las economías están muy conectadas. Ya no podemos analizar solamente lo que pasa en un país, sino en todo el mundo. Y ya lo explicaba hace unos videos, y si no, ahí te voy a dejar el video de los efectos del tipo de cambio y por qué hemos visto que el dólar se ha apreciado en las últimas semanas. Bueno, pues también tenemos efectos de fuga de ciertos capitales, es decir, ciertos recursos, cierto dinero que se mueve entre países, y bueno, por eso se ha apreciado el dólar. No voy a entrar en mucho detalle porque ya lo vimos en ese video que te mencionaba, pero bueno, es importante recordar que todos estamos conectados en cuanto a economía hoy en día. ¿Cómo proteger nuestro dinero? Bueno, quiero que revisemos técnicas defensivas, no solamente en inversiones, sino también en finanzas personales, de tal modo que nuestra situación financiera personal de forma integral esté preparada para estos momentos. Primero, hay que minimizar el endeudamiento en estos momentos, sobre todo aquellas deudas que tengan una tasa muy alta de interés. Hay de deudas a deudas. Las deudas de tarjeta de crédito no tienen la misma tasa, por ejemplo, que un crédito hipotecario. En un crédito hipotecario podemos ver tasas del 8, del 10, del 12% a lo mucho, pero en una tarjeta de crédito podemos ver del 60, del 80, 100%. ¡Qué miedo de tasas! Entonces, en cuanto respecta a deudas, sobre todo de tarjetas de crédito o de tasas muy altas, hay que analizar muy bien. No te endeudes si no es necesario. 2, si ya tienes estas deudas, pues bueno, hay que ser muy disciplinados, ver tu holgura financiera, qué tanto podemos disminuir esta deuda. Ya vimos algunos bancos, ya lo revisamos también en este video, donde salieron ciertos apoyos, pero lee bien las letras chiquitas. ¿Qué es lo que te están apoyando en este momento? ¿Es toda la deuda? ¿Es solamente el capital? ¿También te incluyen los intereses? Revisa muy bien esas letras chiquitas. Segundo, el famoso fondo de emergencia. Tener armado ese dinero. No sabemos cuánto tiempo puede durar esto, entonces tenemos que estar preparados, estar blindados. Ya también en ese otro video explicaba diferentes técnicas de cómo construir ese fondo de emergencia. También ahí hablamos de que no necesariamente todo el fondo de emergencia, si tienes un fondo considerable de varios meses de tu sueldo, de tus gastos, pues no todo tiene que estar en una cuenta parado sin intereses. Puedes invertir una parte, otra parte disponible. El objetivo es hacer diferentes estrategias, pero contar con este dinero para cualquier tema. Tercero, no dejes tu dinero improductivo. A ver, en general, muchas cosas de la economía van a seguir aumentando de precio en el tiempo. Esto lo hemos visto. A pesar de que haya una desaceleración o una recesión en los ciclos económicos pasados, las cosas siguen aumentando de precio. Claro, aumentan de una forma moderada en muchos casos,
Pero al final del día, si las cosas están subiendo de precio y tú dejas tu dinero parado en una alcancía, en una cuenta que no te da intereses, pues bueno, al final del día pues vamos a salir perdiendo de forma indirecta. Ya hemos visto muchas estrategias y las vamos a seguir analizando aquí en el canal. Unas más sofisticadas, unas muy sencillas y conservadoras de inversión, los CETES, Bondía, fondos de inversión de deuda, las inversiones bancarias que tienes esa protección del IPAB hasta 2.5 millones. Hay muchas inversiones también muy conservadoras. Si en este momento tú no quieres inversiones volátiles, pues existen conservadoras. También existen las volátiles, pero claramente en este momento con una visión más de largo plazo. Sí va a haber oportunidades y las vamos a ver más adelante, pero en una oportunidad de varios años. Entonces, dependiendo de tu perfil de inversión, de tus circunstancias personales, debes de analizar cuál inversión es la que más se adapta en estos momentos a tus necesidades. 4. Cuidado no solamente con las compras de pánico, sino también con las ventas de pánico. Y voy a irme introduciendo al tema de inversiones con este punto. Ya hemos visto el famoso tema, por ejemplo, de las acciones, que no es otra cosa que hacerte dueño de un pedacito de la empresa. Y entonces en las últimas semanas, en los últimos meses, pues hemos visto que muchas acciones han tenido una baja por el tema que te platicaba. Menor consumo, menor utilidades, pues bueno, menor precio de muchas acciones. Entonces, hay que recordar un principio bien importante en el mundo de las acciones. Por ejemplo, unas acciones pueden tener una minusvalía o una pérdida. No es lo mismo. Una minusvalía es cuando el valor ha bajado. Tú la compraste en 50 y ahora vale 40, bueno, tienes una minusvalía. Pero si no vendes esa acción en ese momento, es decir, te quedas con esa acción y esperas a que pase tiempo y se recupere, tú nunca perdiste realmente. Sí tuviste esa minusvalía temporal, pero en el futuro, cuando se recupera, se elimina esa minusvalía. Hay personas que tienen ventas de pánico en este momento. Dicen, está bajando, voy a vender. Entonces capturan la pérdida. Acuérdate, si te metiste al mundo de las acciones, era para una visión por lo general de largo plazo. Una empresa, no de la noche a la mañana, en unas semanas, en un mes, crece, crea nuevas fábricas, nuevos productos, nuevas patentes. Uno compra una empresa con visión a que en el futuro, en diferentes meses, en diferentes años, empieza a tener un crecimiento y tú por eso tengas tanto las utilidades en forma de dividendos o la apreciación del valor de la acción. Este gráfico de aquí muestra la evolución de la bolsa de Estados Unidos, medidos con el Standard & Poor's 500, el S&P 500. Bueno, pues las 500 empresas que componen este gráfico, podemos ver cómo en febrero pues sí tuvo una caída importante, pero seguido de una recuperación ligera. Ahora, fíjate en este otro gráfico. Es el mismo índice, el S&P 500, pero abierto muchos años, varias décadas. Fíjate cómo en el año 2000 ya te platiqué también que hubo otra crisis, la crisis.com. Fíjate cómo fueron varios años, ahí fueron alrededor de 3 años complicados de una baja importante. Las personas que ahí tenían acciones, ahí tuvieron que tomar la decisión si era una minusvalía temporal o en ese momento vendían y tomaban la pérdida. Y fíjate cómo a lo largo del tiempo pues va a ser congruente con los ciclos económicos también la bolsa. Va a haber años buenos, va a haber periodos malos, unos regulares. Pero en el largo plazo, fíjate cómo si hay un crecimiento, las economías suelen crecer, pero claro, con estas coyunturas de ciclos económicos buenos y malos. Hay personas que me preguntan, ¿entonces es buen momento para la bolsa ahorita? Pues depende, todo depende de las circunstancias financieras. No es lo mismo una persona que tenga dinero para dentro de 1, 2 años, 3 años, entonces meta dinero a la bolsa y no sabemos qué pasa en los próximos meses o años y a lo mejor en estos 2, 3 años pues no tiene una ganancia y al contrario tiene una minusvalía, a una persona, por ejemplo, que esté invirtiendo para su retiro en 20 años, para poner un negocio en 15 años, bueno, los horizontes, el plazo que tienes para invertir es uno de los varios factores muy importantes que determinan qué tan adecuada es una inversión o no. Técnicas de inversión en estos momentos. Bien dicen que los mejores marineros se hacen en las peores tormentas. Esto quiere decir que sí, en momentos de incertidumbre, en periodos de volatilidad, también puede haber ciertas oportunidades. Y ojo, esta es una opinión personal, ya lo he dicho varias veces.
Cada persona tiene circunstancias diferentes, entonces no toda estrategia se va a adaptar a todos. Cada quien, dependiendo de sus circunstancias, debe hacer su propia estrategia. Una estrategia que existe en los mercados es invertir de forma sistemática. Esto, por ejemplo, en inversiones de volatilidad como la bolsa. Déjame ponerte un ejemplo concreto. Alguien que tenga en este momento 10,000 y que diga: quiero participar en la bolsa porque tengo un perfil de inversiones de largo plazo, es un dinero que no voy a necesitar, la volatilidad del corto plazo en este momento no me importa porque mi visión es de largo plazo. Ok, pueden meter esos 10,000 en un solo momento, de tal modo que hoy, como hay incertidumbre y no sabemos si va a estar bajando o subiendo en estos días, hay personas que dicen: bueno, voy a repartir ese dinero en diferentes momentos. ¿Cómo? Bueno, así como se ve en este gráfico. En lugar de meter dinero en una sola exhibición, lo puede hacer en diferentes momentos de tiempo, repartirlos a lo largo del año, de tal modo que en este momento, dado que no sabemos si el precio es el más bajo o va a seguir bajando, bueno, pues tú al repartir mitigas ese riesgo y capturas diferentes momentos de precio. Así, en caso de que siga bajando como lo vemos en el gráfico, bueno, tú estás adquiriendo en diferentes precios. Bien dicen por ahí que el hubiera no existe. Manolo, doña el hubiera sí existe, es mi esposa. Claro, Manolo, hubiera dividido mi capital y así hubiera capturado el precio promedio en vez de un solo punto a lo largo de esta tendencia a la baja. Así es, doña el hubiera. ¿Qué financiera me salió? Efectivamente es una estrategia. Cuando no sabemos cuál va a ser el punto más bajo, entonces capturamos diferentes momentos y obtenemos el promedio. Muy bien. ¿Cuáles han sido los sectores más afectados? Esto es lo que voy a comentar, porque sí, hay diferentes empresas y sectores que están cotizando, por ejemplo, en la bolsa, y que estamos viendo que han tenido una caída más pronunciada en términos generales comparado con otros sectores. Y son de sentido común. Piénsalo de este modo: ¿qué empresas o sectores en este momento, dada la coyuntura actual, pueden tener un mayor impacto? Aquí algunos ejemplos: ciertos transportes aéreos, centros comerciales, hoteles, algunas cadenas de restaurantes, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los sectores menos afectados? Aquí el racional es similar. Algunos sectores, algunas empresas, si bien se han visto disminuidos sus ventas, sus utilidades, pero en una menor medida. Por ejemplo, hay ciertas empresas de la bolsa, por ejemplo, de supermercados, que el impacto ha sido menor. Otro ejemplo interesante que ya hemos revisado en otros videos es el de las fibras. Acuérdate que las fibras son instrumentos, son certificados que cotizan en bolsa, pero que tienen detrás exposición a bienes raíces. Ese es el respaldo, justamente, propiedades. Recordar que en las fibras una importante fuente de ingreso es que pagan un dividendo. ¿Ese dividendo de dónde sale? Pues de que las propiedades que están detrás estén rentadas. Por ejemplo, si es una propiedad residencial y está toda rentada, bueno, esas rentas se van a traducir en forma de dividendos a las personas que tengan los certificados. Por ejemplo, hay fibras que tienen de respaldo propiedades asociadas al sector de hoteles, otras de centros comerciales. Bueno, pues estas en esta coyuntura pueden tener un mayor impacto. Ahora, hay otras que son diversificadas, que son industriales, por ejemplo, o residenciales, que han tenido menor impacto. Entonces todo se trata de analizar, de ser críticos y de dónde salen los ingresos. Esa es la pregunta importante que tenemos de hacernos. Vamos a seguir revisando más estrategias en diferentes videos, pero en este momento hay que ser muy analíticos, no por emociones. Toda decisión financiera que tomemos ahora debe estar muy bien fundamentada. Nadie tiene una bolita mágica para saber cuánto tiempo va a durar esto. Pero entonces por eso hay que tener buena asesoría, buen análisis para tomar decisiones. Y suscríbete, dale like y activa la campanita para los videos financieros que vienen en estas semanas. ¡Hey! ¡No te vayas! Te voy a dejar estos videos que están buenísimos. Sigue aprendiendo de finanzas e inversiones. ¡Mucho éxito!